Bendiciones, estimados hermanos. Hoy vamos a estar compartiendo este tema tan precioso que es sobre la Navidad. En Lucas capítulo 2, versículos 10 al 14 dice así: Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué interesante, realmente este pasaje es tan claro de lo que significa la Navidad, de cómo los ángeles anunciaron la llegada del Salvador. Y había gran gozo por la llegada del Salvador. Y claramente dicen los ángeles que en la ciudad de David, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y qué pasó en ese momento? Las huestes celestiales, dice, alababan a Dios. ¿Y qué decían? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, imagínense la fiesta que hubo en los cielos cuando nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué tenemos que hacer entonces ahora? ¿Qué significa la Navidad? La Navidad es simplemente celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Eso. Es justamente dar gracias a Dios porque un día ha nacido nuestro Salvador. Porque un día vino Dios, se hizo hombre y vino para salvar a la humanidad. Hoy muchos celebran y otros no celebran, ¿sí o no? Encontramos hoy en día mucha gente que sí celebra la Navidad, pero hay gente que hoy en día, en estos momentos, piensan que es una fiesta pagana. Eso es lo que dicen muchos. Esta fiesta es pagana. Jesús no nació el 25 de diciembre. Entonces, hoy en día hay una gran controversia, ¿no? Y en muchas partes se celebra la Navidad de diferentes maneras. La pregunta es, ¿Jesús nació en diciembre? ¿Saben? No se sabe la fecha exacta cuándo nació, ¿sí? No sabemos la fecha exacta. Así que lo que sí sabemos es que un día nació y vino para salvar a la humanidad. Y sí sabemos que hubo fiesta en los cielos. Entonces, el tema no es qué día. El punto no es si nació el 25 o no. Aquí lo que interesa no es el día. Lo que interesa es celebrar que ese día nació nuestro Salvador. Eso es lo más importante de este tiempo de Navidad. Hay gente que dice la Navidad es una fiesta pagana, entonces no tenemos que participar. Es interesante que muchos usan los anillos de boda, ¿no? Cuando se casan, se usa aros de oro. Y la pregunta es, ¿será una costumbre pagana esto de los anillos? ¿Y qué dice? ¿De dónde nace esto de los anillos?
¿Es bíblico? Los anillos, el uso de los anillos, tiene un origen pagano. Nació con los egipcios. Simbolizaba la unión que nunca iba a terminar. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Si tiene origen pagano, ¿nos quitamos los aros? Si los anillos son paganos, entonces tenemos que usarlos. En realidad, es un invento de hombres. La pregunta es, ¿nos afecta usar anillos? Es un simbolismo. Los anillos se han convertido en un símbolo del pacto matrimonial. Y las personas que están casadas deciden usar esta señal. Es una señal que los esposos se colocan este anillo para recordarse de que están casados. Es una señal para otras personas también, para que vean que esa persona está casada. Entonces, el punto está, ¿por qué usamos los anillos? Porque simplemente es una costumbre que tiene que ver con un simbolismo que el casado hizo delante de Dios, de los testigos, de un pacto matrimonial. Ese es el propósito de usar los aros, ¿no? No sabemos con qué propósito originalmente se hayan puesto, pero hoy en día, cuando usamos los anillos, por más que sea una costumbre pagana, lo usamos con ese propósito, con esa motivación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema del pastel, con la torta de cumpleaños. ¿Cuántos de nosotros no hemos usado esta costumbre de tener una torta de cumpleaños? Ahora la pregunta es, ¿esta costumbre será pagana? Y se dice que sí. Es una costumbre pagana. El origen también es de los griegos, que se colocaba a la diosa Artemisa, se colocaba tortas con velas, era para dar buena suerte a su vida. Así que esto de colocar una torta con velas no es nada bíblico. Seguramente ha sido inventado por los hombres, los griegos quizás, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nosotros practicamos esta costumbre? Porque en realidad simplemente es parte de una celebración, es una costumbre que tiene que ver con comer una torta, es algo que tiene que ver con celebrar a la persona que está cumpliendo años, de darle este regalo, ¿no? Una torta muy bonita. Entonces, esa es la motivación. La motivación es simplemente darle un presente especial a la persona que está cumpliendo años, un regalo, su torta de cumpleaños. Es agradar, es celebrar. Y miren cuánto celebramos los cumpleaños entre nosotros. ¿Cuánto más no tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús, no? Pero, acuérdense, es una costumbre de origen pagano, seguramente, pero ¿por qué lo hacemos? Porque nuestra motivación es simplemente darle un regalo a la persona que está cumpliendo años, es honrarla con este presente, con su torta. Tenemos otro ejemplo con el tema de las corbatas. ¿Cuántos de nosotros usamos corbatas? ¿Será bíblico? ¿O es algo pagano? ¿El usar corbata es algo pagano? Sí, se dice que esto tiene un origen romano, que es un símbolo de la protección de la muerte. Así que, ¿qué hacemos ahora? Dejamos de usar corbatas. ¿Por qué usamos nosotros corbatas? Porque simplemente es una vestimenta. Es una vestimenta, nada más. Yo no estoy enfocado que me sirva como protección de la muerte. No. Para mí
seguramente fue hecho con ese propósito. Seguramente para las personas en un comienzo significaba eso, que le quería librar de la muerte. Pero hoy en día, ¿por qué lo usamos? Porque simplemente es un adorno, es parte de una vestimenta. Condenamos a la Navidad, pero dejamos pasar otras costumbres de origen pagano, ¿no? Eso es lo interesante. O sea, decimos, no, la Navidad es pagana, pero seguimos practicando muchas cosas paganas. ¿Sí? Es interesante cómo viven los menonitas. Estas personas piensan que muchas cosas son paganas y quieren liberarse de esas cosas paganas. Muchos menonitas se apartan de la sociedad, no quieren usar electricidad porque es pagano, no usan radio porque es pagano, no usan televisión porque es pagano, no usan automóviles porque es pagano, y entonces piensan que de esa manera están más cerca de Dios, se quieren alejar del mundo. Entonces, si buscamos que todas las costumbres son paganas, vamos a tener que vivir como ellos, ¿no? El punto está, y esto es algo interesante que hay que entender. Jesús dijo claramente cuando vino a este mundo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cuando Jesús vino a establecer un reino de Dios en medio de un reino de las tinieblas, para que el reino de Dios ilumine al reino de las tinieblas. Esa es nuestra situación. Jesús vino y se involucró con la gente. Se involucró, fue a predicar, a alcanzar al pecador. Entonces, esa es la situación de la iglesia, del reino de Dios, de ser luz en medio de las tinieblas. No es el propósito de alejarnos y vivir en una burbuja. No. El propósito de Dios es que seamos luz en medio de las tinieblas. Así que no tenemos que pretender vivir de esta manera, alejados, ¿no? Alejados totalmente del mundo. En 1 Corintios capítulo 10, 23 al 26 dice así. Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Así que, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros como hijos de Dios? Pertenecemos a un reino de Dios, pero estamos en un mundo alrededor nuestro hay un mundo de maldad. ¿Cómo tenemos que vivir? Tenemos que cuidarnos de hacer cosas que sí nos convienen, que sí nos edifican, porque pertenecemos a este mundo, pero tenemos que vivir viviendo con sabiduría. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo estaba también predicando especialmente a los gentiles, donde los gentiles tenían muchas costumbres paganas. Y seguramente habían discusiones, especialmente con el tema de la comida, como dice acá. Seguramente los vendedores entregaban sus comidas a sus dioses. Y la gente no sabía si comer o no comer. Así que Pablo le dice: no, ustedes son hijos de Dios. La carne es carne. Y si ustedes dan gracias a Dios, esa carne va a ser buena. Porque todo es del Señor, la tierra y su plenitud. ¿Se entiende? Es muy importante entender esto. Todo le pertenece al Señor. Así que
tenemos que vivir en este mundo tomando en cuenta esto. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero no tenemos que hacer todo. Tenemos que hacer las cosas que sí nos conviene como hijos de Dios. Tenemos que hacer cosas que sí nos pueden edificar y no destruir. Así que, por ejemplo, lo que hemos tratado, el tema de los anillos. ¿Conviene usar anillos? Sí, conviene. Es una buena costumbre. ¿Poder usar corbata? ¿Conviene? Sí, es bonito. No hay nada de malo. ¿El tener una torta? ¿Sí o no? ¿Qué tiene de malo poder celebrar? El poner globos, adornar la casa. Son costumbres. No sabemos con qué propósito fue inventado, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que evaluar si conviene o no conviene. Alguno dirá, ¿usar el cuchillo será algo bíblico o será pagano? Usar el cuchillo. ¿Quién lo habrá inventado el cuchillo? No sabemos. ¿Desde cuándo fue inventado un cuchillo? ¿Con qué propósito, no? Lamentablemente hoy en día el cuchillo lo usan muchos para matar. ¿Para qué usamos los cristianos? ¿Para qué tenemos que usar los hijos de Dios un cuchillo? Para comer, ¿sí o no? Para cortar. No sabemos quién lo inventó, con qué propósito, pero como hijos de Dios tenemos que usarlo para bien, para que algo nos edifique, ¿se entiende? Así que vivamos de esta manera, mis hermanos. No vivamos con ese sentimiento de que también todo es malo. No. Tenemos que saber vivir con sabiduría. Y las cosas de este mundo, por más que hayan sido creadas con diferentes propósitos, nosotros los hijos de Dios lo tenemos que usar para bien, para bien. Así tenemos que vivir. Pablo tenía muchos problemas por vivir en un tiempo lleno de paganismo e idolatría. Pero ¿cuál fue su mensaje entonces? Hagan cosas que sí les conviene, que sean buenas, que sean edificantes. Cuiden su testimonio también. Y también entiendan que todo es del Señor al final de cuentas, ¿sí? Todo es del Señor. Es muy importante estos 4 puntos entender en nuestra vida cristiana. No podemos condenar la Navidad aunque lo hayan inventado los hombres. Sí, se dicen muchas cosas hoy en día de la Navidad, que fue creado por los romanos, que la Navidad tiene que ver, o sea, el origen, hay muchas fuentes, pero la Biblia dice que sí, un día nació Jesús y hubo fiesta en los cielos. Eso dice la Biblia. No habla de fechas, pero bueno, hay una fecha. El punto no es la fecha, el punto es celebrar, dar gracias y celebrar que Jesús vino a salvar la humanidad. Eso es lo más importante. La Biblia no nos manda a celebrar la Navidad, pero sí nos manda a celebrar el nacimiento del Salvador, y puede ser una gran oportunidad. Como digo, en muchos lugares se festeja la Navidad de una manera tan bonita, donde se reúnen las familias, donde es una oportunidad para dar gracias a Dios, es una oportunidad para poder orar, para poder explicarle a mucha gente, porque la gente hoy en día solamente se enfoca en los regalos, ¿no? En la comida, pero eso no es lo más importante de la Navidad. La Navidad es dar gracias, celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Y eso hay que explicar. Hay muchos que no entienden. Y tenemos que nosotros, los hijos de Dios, explicarles cuál es el verdadero sentido de la Navidad.
Así que, por ejemplo, no sabemos quién inventó el Día de la Madre. ¿Sí o no? ¿Será bíblico? ¿Celebrar el Día de la Madre, del Padre, será bíblico? No. Seguramente alguien lo inventó, pero tendrá un origen pagano, seguramente. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque es una buena costumbre. ¿Sí o no? Es una buena costumbre honrar a la madre, honrar al padre. ¿Dónde dice que la Biblia que tenemos que celebrar el Día de la Madre? No dice en ningún lugar. ¿Pero vale la pena? Claro, vale la pena. Conviene. ¿De dónde sacaron que es malo tener un árbol de Navidad? Miren, han sacado en Jeremías capítulo 10, 3 y 4, dice así: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, y con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Este pasaje está hablando de que agarraban un leño y le daban forma de una imagen, lo adornaban. ¿Para qué? Para adorarlo. Era la costumbre, de esta costumbre está hablando Jeremías, de adoración, de idolatría. Y claro que está mal. No solo un leño, como dice acá, cualquier objeto que sea para adoración, para idolatría, está mal. Entonces, con el tema del árbol de Navidad, que también es una costumbre, que es un adorno, es un árbol. Seguramente dicen que fue inventado con ciertos propósitos, pero al final de cuentas es un adorno de una época de Navidad. Es como la torta de cumpleaños o como los globos, son adornos. Nada más es eso. Ahora, el punto está que un verdadero hijo de Dios no va a estar adorando al árbol, o a veces se pone un pesebre. Obviamente, el pesebre tiene que ver con una imagen, y eso está mal. No podemos tener una imagen de Dios y adorar. Eso está mal. Pero tener un árbol, adornarlo con luces, simplemente es un adorno. ¿Sí? Algunos hacen eisegesis en vez de exegesis. Un poquito de teología, ¿no? Cuando uno lee la Biblia, hay que extraer la verdadera enseñanza. Muchos hacen eisegesis, que le ponen su enseñanza al versículo y no ven el contexto del pasaje. Entonces, como digo, en el pasaje que hemos leído anteriormente, no tiene nada que ver con el árbol de Navidad. El pasaje habla de la idolatría. Ahora, si la gente usa al árbol para adorarlo, eso sí está mal. ¿Sí? Es importante entender esto. En Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Tenemos, como dije en un comienzo, somos hijos de Dios, pertenecemos al reino de Dios, pero estamos en medio de un mundo de maldad. No podemos unirnos al mundo en el sentido de vivir en pecado. ¿Sí? Como hijos de Dios no podemos mezclar lo bueno y lo malo. Hoy en día muchas personas la Navidad lo utilizan simplemente para comer, para emborracharse. No podemos vivir de esa manera.
seamos luz en medio de las tinieblas. Ese es el propósito, no solo de la Navidad, de toda nuestra vida cristiana. Tenemos que estamos en este mundo, pero no podemos vivir como el mundo vive. Estamos en este mundo, pero vivamos bajo los principios y valores de Dios. Así tenemos que vivir. Así que aquí claramente hay una separación. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Sí? Así que vivamos en el reino de Dios bajo los principios y valores. Pero seamos luz a este reino de las tinieblas, que vive, por ejemplo, en la Navidad, enfocada en otras cosas. Enseñémosles qué significa realmente la Navidad. La amistad con el mundo es vivir como el mundo vive, en desobediencia y en pecado. No nos vayamos a los extremos como los fariseos, que criticaban hasta cómo comían los discípulos, ¿sí o no? Ahí estaban los fariseos y Jesús tuvo una gran discusión con este grupo religioso. Un grupo religioso que solo estaban señalando con el dedo, mostrando cada error que cometía. Hoy en día también vivimos, y existen fariseos hoy en día, que están siempre mirando todo lo que se hace, criticando, porque ellos se creen que son los más santos de la iglesia. Y no es así. Los fariseos solo se miraban lo externo y no miraban lo interno del corazón. Ellos se ponían énfasis en las cosas del exterior y descuidaban lo más importante, que era el interior, de tener una relación correcta con Dios. Los fariseos no conocían a Dios, solamente vivían una religión muerta. Eran sumamente religiosos y ponían sus tradiciones y sus reglas por encima de las necesidades humanas. Eso es lo que hacían los fariseos. Y lo que Dios quería es que la gente tuviera una relación íntima con Dios. Ellos estaban enfocados en vivir en una religión. Y lo que Dios quiere es una relación, no una religión. El Señor quiere que tú tengas una relación con Dios, ¿sí? En cambio, los religiosos solo se enfocan en sus tradiciones, en sus reglas humanas. En cambio, el Señor lo que quiere es que tengas una relación personal con Él. Entonces dicen que la Navidad es una fiesta del mundo, pero la Navidad simplemente es una celebración del nacimiento de Cristo. ¿Pueden creer que el mundo celebre porque Cristo vino a la tierra? Claro que no. El mundo no celebra, el mundo de las tinieblas no celebra que Jesús vino. Así que nosotros sí tenemos que celebrar que un día nació nuestro Salvador. Así que para nada la Navidad es una fiesta del mundo. Es una fiesta cristiana. Celebrar el nacimiento de Jesús es una fiesta cristiana. El mundo lo que ha hecho de la Navidad es quitar a Cristo de la Navidad. ¿No? El mundo tergiversó el propósito de la Navidad. Solo se ha enfocado en los regalos, en el materialismo. Así ha convertido el mundo la Navidad. Si el mundo lo ha distorsionado, no hay razón para que nosotros la desechemos. ¿Cómo debemos celebrar los cristianos? Debemos celebrar el nacimiento de Jesús, centrado en la persona de Jesús. No debe ser centrada en los adornos, en la cena, en los regalos, no. La Navidad tiene que estar centrada en la persona de Cristo. Otro motivo de celebrar
es la encarnación de Cristo. ¿Por qué Cristo tuvo que encarnarse? Imagínense, Jesús ha existido desde el comienzo, pero un día decidió hacerse hombre y por eso vino a este mundo. Esa es la encarnación del Hijo de Dios, que vino para morir por la humanidad. Entonces, esa es otra cosa que hay que explicar. Jesús es la encarnación de Cristo, ¿sí o no? El mundo espera que la Navidad para emborracharse, para regalarse, pero para nosotros tiene que ser un tiempo de meditación, de agradecimiento, una oportunidad para predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Así que la Navidad tiene un significado para el creyente y tiene otro para el mundo. Seamos luz en medio de las tinieblas. En estos días que quizás te vas a reunir en familia, enséñales qué significa realmente la Navidad. Que sea un tiempo de poder orar y dile, ¿me permiten? Quisiera hacer una oración, dando gracias porque Jesús vino a este mundo para salvar a la humanidad. Explica, sé luz en medio de las tinieblas. Como digo, las personas, muchos no entienden, piensan que la Navidad simplemente es regalo, comida, no. Aprovecha de ser luz en medio de las tinieblas en estos tiempos de Navidad. Que sea un tiempo de bendición para toda la familia. Así que mis hermanos, no permitas que este tiempo de Navidad sea un tiempo de discusión, sino es que sea un tiempo hermoso de poder dar gracias en familia por nuestro Salvador. Gracias, amado Dios. Gracias porque un día tú has venido a este mundo para salvarnos. Yo te pido que en este tiempo de Navidad bendice a todas las familias, que se reúnan y puedan dar gracias por tu nacimiento. Gracias, bendito Dios, por la Navidad. Gracias porque un día has venido a este mundo para salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.